Iniciamos la segunda parte del tema de infección por SARS-CoV-2. Ahora vamos a hablar del manejo de la infección. Entonces, lo primero para el manejo es preguntarnos dónde se deben manejar los pacientes, si ambulatoriamente en la casa, en piso, en hospitalización o en unidad de cuidado intensivo. Entonces, todo paciente con un caso confirmado o sospechoso o probable de infección por SARS-CoV-2, si tiene síntomas leves, lo siguiente que hay que preguntarse es si tiene factores de riesgo de mal pronóstico que mencionamos en la diapositiva, en la parte 1. Es decir, si tiene comorbilidades como diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, VIH, cáncer, inmunosupresión, EPOC, desnutrición o malnutrición con obesidad, fumadores mayores de 60 años, enfermedades hepáticas, neoplasias o inmunosupresiones relevantes, infección por VIH, enfermedad renal crónica que requiere hemodiálisis o pacientes en tratamientos con corticoides. Lo siguiente será preguntarnos si el paciente tiene marcadores de mal pronóstico dados por laboratorios como LDH por encima de 350, linfopenia en el hemograma o hallazgos radiológicos. Si es así, el paciente, a pesar de que tenga síntomas leves y tiene estos factores de riesgo o tiene estos marcadores de mal pronóstico, los pacientes serán hospitalizados. Si el paciente tiene síntomas leves y no tiene ningún factor de riesgo y no tiene ningún marcador de mal pronóstico, el paciente será manejado en casa con evolución diaria por telemedicina. Ahora bien, el paciente tiene síntomas y tiene signos vitales alterados. Ese paciente, pues, por lo tanto, será hospitalizado y deben ustedes solicitar LDH, hemograma, función hepática, función renal, troponinas, ferritina y dímero D, electrocardiograma, gases arteriales e imágenes radiológicas, aparte de realizar el CURP 65, el Quick SOFA y el SOFA y el score de SOFA para descartar sepsis. Tengan en cuenta que todos estos es para estratificar el riesgo y la severidad de los pacientes en estos casos. Y se internará al paciente o se ubicará en unidad de cuidado intensivo todo paciente con síntomas que tenga hipotensión y requerimiento de vasoactivos, que tenga falla respiratoria o necesidad de ventilación mecánica invasiva. En estos casos habrá que solicitar paneles respiratorios de detección molecular y cultivos de secreciones respiratorias, aparte de hemocultivos y procalcitonina. Estas son las medidas generales del manejo de la infección por SARS-CoV-2. En formas leves, pues el manejo será el tratamiento sintomático. Maneje el dolor, maneje la tos, maneje la movilización de secreciones, etc. Se deben indicar signos de alarma para acudir al servicio de urgencias. Se debe realizar un tratamiento individualizado de las comorbilidades. Maneje el EPOC, maneje el asma, maneje la falla cardíaca, maneje la diabetes mellitus, etc. El tratamiento antibiótico empírico solamente se debe iniciar cuando hay sospecha de neumonía bacteriana y pues se debe iniciar de acuerdo a las guías de manejo de neumonía adquirida en la comunidad. Recuerden revisar la parte o estas diapositivas de neumonía. Y el tratamiento dirigido de las complicaciones, es decir, maneje el infarto agudo de miocardio, maneje el tromboembolismo pulmonar, maneje el ataque cerebrovascular agudo, maneje la lesión renal aguda, maneje la sepsis, maneje el choque séptico y maneje el SDRA. Esta es una revisión de JAMA donde ustedes o el que quiera profundizar revise los potenciales dianas farmacológicas que se evidencian acá. Sin embargo, recuerden que muchas de estas ya se han descartado en varios estudios aleatorizados donde se han evidenciado su ineficacia en la infección por SARS-CoV-2 y sus efectos adversos que incrementan la mortalidad. En cuanto a las recomendaciones generales del Consenso Colombiano de Infectología para el manejo de la infección por SARS-CoV-2
y lo que dice la evidencia es que en Colombia no se deben utilizar para el manejo farmacológico de la infección ni cloroquina ni hidroxicloroquina, no se debe utilizar la acitromicina como antiviral, no se debe utilizar el lopinavir ritonavir, no se debe utilizar el interferón beta, no se debe utilizar el remdesivir, no se debe utilizar la ivermectina y no se deben utilizar los inhibidores de la neuraminidasa como manejo farmacológico dirigido para la infección por SARS-CoV-2. Solamente se deben utilizar en escenarios de ensayos clínicos aprobados, tanto lopinavir, ritonavir, interferón beta, remdesivir o la ivermectina, pero únicamente en ensayos clínicos aprobados y ni como profilaxis ni como para manejo farmacológico. Este es el algoritmo de manejo en los pacientes asintomáticos y con enfermedad leve. Entonces, para todo asintomático se debe hacer seguimiento por llamada o por videoconferencia para la evolución clínica y que autorreporte los síntomas que presente. El aislamiento será por 10 días y el tratamiento sintomático específicamente con acetaminofén. Para los pacientes con enfermedad leve, pues entonces el paciente que no tenga evidencia ni de neumonía ni de hipoxia, el seguimiento será diario por telemedicina con autorreporte de los síntomas que presenta el paciente e igualmente el manejo será sintomático, pues porque el paciente no tiene neumonía y para el control del dolor será con acetaminofén. Lo siguiente es el paciente con enfermedad moderada severa, es decir, neumonía o neumonía grave, es decir, el paciente con signos y síntomas de neumonía y con hallazgos radiológicos de la neumonía viral. Lo que hay que clasificar es si es neumonía o neumonía grave. Será grave si el paciente tiene hipoxemia a FIO2 ambiente, si el paciente tiene taquipnea por encima de 30 respiraciones por minuto o si tiene signos de dificultad respiratoria. En estos pacientes, como vimos en neumonía adquirida en la comunidad, hay que realizarles el CURP 65 y los criterios ATS-ITSA para saber si requieren manejo a nivel ambulatorio, en hospitalización o en unidad de cuidado intensivo, y pues van a solicitar en todos los laboratorios para determinar la severidad de la enfermedad y si tiene el paciente criterios de riesgo o de severidad según los factores de riesgo que ya vimos. El manejo de la neumonía por COVID entonces será tratamiento sintomático, preferiblemente acetaminofén para el dolor, pero pues ya veremos más adelante los manejos sintomáticos específicos que recomienda el consenso. Oxígeno a demanda, es decir, iniciar con bajos flujos, luego con dispositivos de alto flujo y si requieren otros dispositivos de suplementación de oxígeno, considere a todo paciente si tiene disponible incluirlo en un ensayo clínico controlado y solamente en los pacientes que se encuentren con soporte de oxígeno suplementario se puede recomendar o utilizar los corticoides como la dexametasona, pero solamente si el paciente tiene oxígeno suplementario, paciente lleva más de 7 días de haber iniciado los síntomas y se ha descartado la infección por influenza. Lo siguiente es realizar tromboprofilaxis, siempre en todos estos pacientes con neumonía u hospitalización, a menos que haya contraindicaciones para la tromboprofilaxis. Y también en todo paciente con dímero D por encima de 1500. Se debe utilizar dosis intermedias de tromboprofilaxis. Lo siguiente es considerar sobreinfección bacteriana solamente en los pacientes que tengan deterioro del cuadro clínico antes de 7 días de haber iniciado los síntomas. En todo paciente que tenga consolidaciones en la radiografía de tórax y que tenga leucocitosis o leucopenia. Y en caso de tener alguno de estos criterios de sobreinfección bacteriana, pues se debe solicitar la procalcitonina. Si esta se encuentra por encima de 0.25, se deben realizar estudios microbiológicos o pruebas moleculares previo al inicio de los antibióticos empíricos
por la alta posibilidad de sospecha bacteriana. Entonces, de nuevo, el manejo por infección por SARS-CoV-2, es decir, el manejo de la neumonía es manejo sintomático, oxígeno a demanda si tiene alteración de la oxigenación, considerar incluirlo en un ensayo clínico controlado, dexametasona si requiere oxígeno suplementario, lleva más de días de síntomas y se ha descartado influenza, tromboprofilaxis y considerar manejo antibiótico empírico solamente si hay sospecha de infección bacteriana, es decir, deterioro de síntomas antes de 7 días o consolidaciones en radiografía con leucocitosis o leucopenia. Entonces, para el manejo farmacológico, como les acabo de decir, se recomienda usar la dexametasona en pacientes con requerimiento de oxígeno o con ventilación mecánica invasiva, preferiblemente que tengan más de 7 días de haber iniciado los síntomas. Siempre se debe descartar infección por influenza en estos pacientes. En dado caso, pues no se debe administrar la dexametasona. Lo otro que recomienda el consenso es que se sugiere el tocilizumab en pacientes que no requirieron o no respondieron, a corticoides o tienen una contraindicación para los corticoides y cumplan lo siguiente: más de 7 días de haber iniciado síntomas, deterioro respiratorio, niveles de interleuquina 6 por encima de 40 picogramos mililitro o dímero D por encima de 1500 y que tenga 2 o 3 de los siguientes: PCR por encima de 100 o por encima de 50 si se ha duplicado en las últimas 48 horas, LDH por encima de 250 o linfocitos por debajo de 600. Recuerden que, como todo en medicina, la evidencia va cambiando, por lo tanto deben estar pendientes a las nuevas recomendaciones según lo que salga en la evidencia. Estas son las dosis del corticoide y de la dexametasona y los equivalentes de la dexametasona. La dexametasona, dosis de 6 miligramos endovenosos al día. La hidrocortisona, 80 miligramos cada 12 horas. Metilprednisolona, 32 miligramos al día. O prednisolona, 40 miligramos vía oral al día. El manejo en este caso será por 10 días. Y recuerden haber descartado infección por influenza y administrar ivermectina 1 gota por kilo, dosis única vía oral, pero solamente como profilaxis para infección por Strongyloides stercolaris, porque se ha evidenciado que los pacientes con inmunosupresión por corticoides tienen infestación por Strongyloides stercolaris. Recuerden que el estrongiloide tiene un receptor parecido al receptor del corticoide, que lo que hace es que genere su proliferación y por lo tanto el paciente tenga infestación por estrongiloides. Esta es la dosis del tocilizumab que recomienda el consenso: 8 miligramos por kilo, máximo 800 miligramos endovenoso, máximo 3 dosis con un intervalo de 8 a 12 horas. Se deben tener en cuenta las contraindicaciones para su uso que se evidencian en este párrafo. El manejo de la enfermedad crítica, es decir, el paciente con SRA, es decir, que tiene criterios de Berlín positivo o que tiene los criterios de sepsis, es decir, SOFA, un score de SOFA por encima de 2 puntos, o que tiene choque séptico, pues el manejo será dirigido. Sin embargo, igualmente, manejo sintomático, que ya lo diré, oxígeno a demanda con dispositivos de bajo a alto flujo según la oximetría de los pacientes, considerar incluirlos en ensayos clínicos aleatorizados. La dexametasona si requiere oxígeno, lleva más de 7 días y se descartó influenza, tromboprofilaxis a todos estos pacientes y considerar la sobreinfección bacteriana con los mismos criterios de sospecha que en los de enfermedad moderada. Ahora vamos a empezar a hablar del manejo sintomático en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Maneje la fiebre, manéjela con acetaminofén, 1 gramo cada 6 horas, según los picos febriles que hagan los pacientes, y dosis pediátricas de 10 a 15 miligramos por kilo dosis cada 6 horas vía oral. Si el paciente no remite la fiebre con el acetaminofén, pues considere otro antipirético como la dipirona a dosis de 1 gramo a necesidad o 1 gramo cada 8 horas, recuerde, endovenoso diluido lento, y la dosis pediátrica es 20 miligramos por kilo dosis endovenoso. No se debe utilizar la dipirona en menores de 1 año
tampoco en el tercer trimestre de gestación o en la lactancia. Ahora bien, el paciente tiene dolor. Manéjelo según la escala visual análoga y según lo que recomienda el manejo analgésico de la OMS. Sin embargo, lo único que cambia en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 es que el consenso no recomienda utilizar antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Por sus efectos a nivel renal y por sus efectos a nivel de la cardiopatía de los pacientes, y porque recuerden que en este caso la infección es un estado procoagulatorio proinflamatorio y los AINES contribuyen al estado procoagulatorio en este caso. Por otro lado, si el dolor es leve, es decir, una EVA de 1 a 3, el manejo acetaminofén a dosis estándar como acá. Si es moderado, acetaminofén igualmente a dosis estándar, pero si el dolor es severo, de 7 a 10 puntos, se debe considerar opioides débiles. Si no mejoran, se debe iniciar opioides fuertes con morfina por horario. El manejo sintomático de la disnea son primeramente con medidas no farmacológicas, es decir, posicionar adecuadamente al paciente, sentarse en una posición recta o inclinada, decirle que se acueste en decúbito prono y técnicas de relajación para la disnea. Si la disnea es moderada a severa y no mejora con la administración de oxígeno suplementario, pues va a ser útil la administración de opioides como la morfina, la oxicodona, la hidromorfona. En los niños son de primera línea los opioides. Como segunda línea para el manejo de la disnea, si el paciente no sigue o persiste con disnea moderada a severa, a pesar de la oxigenoterapia y los opioides, será de utilidad administrar benzodiazepinas como el midazolam. El manejo sintomático de la tos. Recuerde hidratar adecuadamente a los pacientes, tener la cabecera levantada al dormir, pero en los pacientes que tengan tos refractaria y sean de manejo ambulatorio se puede formular antitusivos o codeína. En los niños se debe utilizar jarabes de miel, es lo que recomienda el consenso, o miel pura para los pacientes mayores de 1 año. Si los pacientes tienen tos refractaria a nivel de la hospitalización, el manejo igualmente será con antitusivos o codeína. Si persiste a pesar de los antitusivos o la codeína, se debe utilizar morfina como manejo sintomático de la tos, oxicodona o hidromorfona. En los niños no se deben utilizar antitusivos ni codeína como para el manejo sintomático de la tos, sino que se debe utilizar inicialmente morfina o jarabes de miel o miel pura en mayores de 1 año. La codeína, la oxicodona, la hidrocodeína no se debe utilizar en los niños, ténganlo en cuenta. En este caso será morfina, hidromorfona, jarabes de miel o miel pura. Estas son las dosis de la morfina, de la hidromorfona, de la codeína, oxicodona y la dihidrocodeína para el manejo de la tos, del dolor, de la disnea. Morfina para la tos 1 a 2 miligramos cada 6 a 8 horas. Disnea o dolor 2 a 3 miligramos cada 6 a 4 horas, subcutáneo o endovenoso. Si es endovenoso, se puede utilizar la dosis de 0.05 a 0.1 miligramo por kilo dosis de morfina cada 6 a 4 horas. Si es vía oral, en gotas, de 0.2 a 0.5 miligramos kilo dosis cada 4 horas. La hidromorfona a dosis de 0.2 miligramos endovenoso o subcutáneo cada 6 a 4 horas. Y dosis endovenosa de 0.01 a 0.015 miligramos por kilo dosis. La codeína 30 miligramos cada 6 a 8 horas. Y en los niños de 0.25 a 0.5 miligramos kilo cada 6 horas. La oxicodona 1 a 2 miligramos endovenoso o subcutáneo cada 6 a 8 horas. Y la oxicodona, recuerde, solo en mayores de 12 años. La dihidrocodeína viene en jarabe de 5 cc cada 8 horas. Para el manejo sintomático de las secreciones bronquiales se puede utilizar butilbromuro de diosina a dosis de 10 a 20 miligramos cada dosis cada 8 horas
y en los menores de 6 años 0.3 a 0.6 miligramos por kilodosis cada 8 horas. Se puede utilizar también el bromuro de hipratropio en inhalocámara para el manejo de las secreciones bronquiales. No se debe utilizar estrategias de fluidificación de secreciones por el alto riesgo de aerosolización y no se debe utilizar tampoco las micronebulizaciones por lo mismo. Recuerde diagnosticar el delirium según los criterios CAM, aplicar las medidas antidelirium. Si es un delirium hiperactivo se puede considerar haloperidol a dosis de 0,5 a 1 miligramo subcutáneo o intravenoso. Si persiste, utilizarlo pues entonces cada 8 a 12 horas. Si los niños son menores de 12 años, a dosis de 0.02 a 0.5 miligramos kilo día cada 12 horas. Si el delirium por otro lado es hipoactivo, utilizar quetiapina 25 miligramos en la noche o cada 12 a 8 horas bioral y no se debe utilizar en los niños. La otra opción es la levomepromacina de 4 a 6 gotas en la noche. Recuerde tener cuidado con el QT corregido. En dado caso, utilice la olanzapina o las benzodiazepinas como el midazolam 1 a 2 miligramos o el lorazepam 1 miligramo vía oral. El plasma convaleciente está indicado solamente en los escenarios de ensayos clínicos aprobados, no para todos los pacientes, y en pacientes con neumonía grave, es decir, hipoxemia o taquipnea mayor de 30 o signos de dificultad respiratoria, o los pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo. Recuerden que el plasma convaleciente es extraer por aféresis en un paciente que ya tuvo la infección severa y por lo tanto tiene anticuerpos contra la infección, contra el virus SARS-CoV-2, y esa recolección de plasma por aféresis, esto se transfunde a un paciente que se encuentre con neumonía grave, hospitalizado en UCI, y por lo tanto se estarían transmitiendo los anticuerpos que neutralizan el SARS-CoV-2. Pero recuerde, solamente en escenarios clínicos de ensayos aprobados. En paciente entonces que se le inicia el tratamiento que ya vimos y tiene una adecuada respuesta, pues completa el manejo clínico. Si el paciente se deteriora o no tiene adecuada respuesta, amplíe los estudios diagnósticos. Solicite imágenes tomográficas de control o hemocultivos para evaluar infección bacteriana. Si no mejora o no se encuentra una causa identificable por la tomografía o por los hemocultivos, pues solicite un lavado broncoalveolar o una fibrobroncoscopia. Ahora la pregunta es a quién realizar intubación orotraqueal, es decir, a quién realizar ventilación mecánica invasiva. Estos son los criterios clínicos y por lo tanto los parámetros de ventilación mecánica invasiva dados por los consensos colombianos y son los siguientes. Paciente con falla respiratoria, es decir, con una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio y que tengan, por un lado, disnea moderada a grave con signos de dificultad respiratoria, dadas por uso de músculos accesorios o movimiento abdominal paradójico. Ojo que no es solamente la disnea moderada grave, sino que deben cumplir con signos de dificultad respiratoria. O que estos pacientes con falla respiratoria tengan taquipnea severa, por encima de 30 respiraciones por minuto a pesar de la suplementación adecuada con los dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo. O que los pacientes con falla respiratoria tengan una presión arterial de oxígeno FiO2, es decir, la relación PAFI, por debajo de 200 milímetros de mercurio, que tengan un pH por debajo de 7.35, es decir, acidosis, o que tengan una presión arterial de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio. Estos son los parámetros. Recuerden ver las diapositivas de ventilación mecánica invasiva cuando vimos síndrome de dificultad respiratoria aguda. Recuerden los parámetros de ventilación mecánica invasiva protectora
iniciar con un volumen corriente de 6 cc por kilo del peso predicho, una presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua, una presión de conducción o driving pressure por debajo de 15 centímetros de agua, una PIP entre 5 a 16 centímetros de agua, y los candidatos a ECMO venovenoso serán aquellos pacientes que tienen una PAFI por debajo de 50 a pesar de tener una FiO2 por encima del 90% por 3 horas, una PAFI por debajo de 80 con una FiO2 por encima del 90% por 6 horas, o que tengan hipercapnia severa con una presión arterial de dióxido de carbono por encima de 80 milímetros de mercurio, o que tengan un pH sanguíneo por debajo de 7.25 y que tengan una presión arterial de dióxido de carbono por encima de 60 milímetros de mercurio por encima de 6 horas a pesar de adecuados parámetros de ventilación mecánica invasiva. Estas son las recomendaciones del Surviving Sepsis para el manejo de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 que tienen sepsis. Recomiendan preferir aspirado traqueal al lavado broncoalveolar. Recomiendan evaluar respuesta a volumen con parámetros dinámicos, es decir, con la temperatura de piel, con el llenado capilar, con el lactato sérico. No se debe administrar los 30 cc por kilo de cristaloides, sino que en este caso la resucitación con líquidos será con cristaloides de 250 a 500 cc en 30 minutos. El soporte vasopresor será con noradrenalina como primera línea y el soporte inotrópico como primera línea será la dobutamina. Se recomiendan adicionar vasopresina en lugar de titular la noradrenalina. Si no está disponible la noradrenalina, se debe utilizar pues entonces la vasopresina o la adrenalina. Y no se debe utilizar la dopamina si se utiliza la noradrenalina. Y en caso de choque refractario, pues siguen recomendando los corticoides. La Sociedad Colombiana de Nefrología lanzó el Consenso Colombiano para las recomendaciones de la prevención, diagnóstico y manejo de la lesión renal aguda en la infección por SARS-CoV-2. Siguen recomendando diagnosticarla según los criterios CAIGO, es decir, los criterios AKIN para lesión renal aguda, clasificarlos en estadio 1, 2 y 3 según el gasto urinario y según la creatinina sérica, como se evidencia en la tabla. Y para el manejo de la lesión renal aguda recomiendan optimizar el volumen, es decir, evitar la deshidratación y la sobrecarga hídrica. Por lo tanto, usted debe ajustar los líquidos según el estado hemodinámico de los pacientes, según si se encuentran con hipervolemia o deshidratación, según el gasto urinario y según los electrolitos. Reanimar con líquidos en todo paciente, pero realizarlo individualmente, según los parámetros que acabo de decir. Evitar nefrotóxicos, es decir, no utilizar AINES, no utilizar IECAS, no utilizar ARA2, no utilizar contraste, no utilizar aminoglucósidos, no utilizar vancomicina en lo posible. Realizar seguimiento de la función renal con creatinina sérica diaria y el gasto urinario cada hora, el balance estricto de líquidos y el monitoreo de electrolitos. Se debe consultar al nefrólogo para decidir la terapia de reemplazo renal y se debe iniciar la terapia de reemplazo renal en todo paciente con lesión renal aguda estadio 3, en todo paciente que tenga hipercalemia, acidosis metabólica, sobrecarga de volumen y las manifestaciones urémicas en estos pacientes. El que quiera profundizar el tema, les dejo esta tabla para estratificar el riesgo de síndrome coronario agudo y el riesgo de tromboembolismo pulmonar en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. El alta médica está indicada en todo paciente con ausencia de fiebre por 48 horas sin utilización de antihipiréticos, en todo paciente que tenga mejoría de síntomas respiratorios y que no tenga hipoxemia o que ésta sea bien controlada con dispositivos de bajo flujo, que no requieran otras causas o otras patologías para el manejo por hospitalización y que toleren la vía oral. Ahora vamos a hablar de la infección por SARS-CoV-2 en pediatría.
De igual manera, los pacientes pediátricos también pueden encontrarse asintomáticos o tener síntomas respiratorios altos o tener síntomas inespecíficos o tener síntomas gastrointestinales. Estos son los factores de riesgo para progresión, inmunosupresión, edad menor de 3 meses, coinfección viral del tracto respiratorio inferior, enfermedades cardíacas congénitas, enfermedades pulmonares crónicas como fibrosis quística, asma, displasia broncopulmonar, hemoglobinopatías como anemia de células falciformes, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, enfermedad renal crónica, desnutrición grave o enfermedades neuromusculares. Y se clasifican igualmente en asintomáticos, enfermedades leves, enfermedades graves y enfermedades críticas. Recuerden, cuadro gripal, bueno, asintomático, cuadro gripal, neumonía, neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria, sepsis, shock séptico y demás. El diagnóstico en pediatría literalmente es el mismo que en los adultos. Sospecharlo en los pacientes sintomáticos o pacientes asintomáticos con contacto estrecho. El diagnóstico será solicitar PCR o prueba de antígenos si llevan menos de 10 días de síntomas. Si es positivo, pues se confirma el diagnóstico. Si es negativo y hay alta sospecha, pues se repite a los 2 a 3 días. Si el paciente lleva más de 10 días de síntomas, pues se solicita la PCR. Si la PCR es positiva, pues se confirma el diagnóstico. Si es negativa y lleva más de 14 días, se pueden tomar pruebas serológicas. Si la IgG es positiva, pues es un caso probable. La cuestión en los pacientes pediátricos es que aparte de las complicaciones ya mencionadas, pueden presentar complicaciones o manifestaciones clínicas como un síndrome similar al Kawasaki con una respuesta hiperinflamatoria, pero también pueden tener un síndrome inflamatorio multisistémico. Estos son los criterios diagnósticos del síndrome inflamatorio multisistémico en un paciente menor de 21 años que presenta fiebre, evidencia por laboratorios de inflamación, es decir, leucocitosis, PCR positiva o leucopenia, y evidencia clínica de enfermedad severa que requiere hospitalización con compromiso de 2 órganos, ya sean cardíaco, renal, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico o neurológico. Que no tenga diagnósticos alternativos y aparte que tenga pues una prueba positiva para infección por SARS-CoV-2. Es decir, un paciente que tiene síndrome inflamatorio multisistémico es que tiene fiebre y signos de laboratorio de inflamación y compromiso de 2 órganos. Y se llama un síndrome similar al Kawasaki debido a que estos pacientes pediátricos con infección por SARS-CoV-2 presentan fiebre, conjuntivitis, cambios en la mucosa oral, linfadenopatía cervical, compromiso cardiovascular, eritema en palmas o plantas o un rash polimórfico. De nuevo, este es el diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría que da el consenso colombiano, que es un paciente con enfermedad grave que incluye fiebre que persiste por más de 72 horas, que tiene síntomas gastrointestinales como diarrea, episodios eméticos, dolor abdominal, que tenga hipoxemia como signo respiratorio más frecuente, que tenga cambios en piel y mucosas, incluido rash de diferentes presentaciones, inyección conjuntival, cambios en la mucosa oral. Otros síntomas menos frecuentes como alteraciones neurológicas, edemas en manos y pies. Dicen que más de la mitad de los pacientes se presentan con hipotensión o choque y es importante descartar otras causas de sepsis y choque como las causas de sepsis bacterianas o choque tóxico por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y otras infecciones virales asociadas a miocarditis. Este es el diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico. Hay que preguntarse si el niño cumple con estos criterios: fiebre por más de 3 días mayor a 38 grados con al menos 2 de los siguientes: rash, síntomas gastrointestinales, choque, edema en manos y pies, cambios en la mucosa oral, conjuntivitis, linfadenopatía, síntomas neurológicos. Si no es así, pues se continúa el manejo. Si es así,
hay que preguntarse, ¿el niño tiene choque de etiología no clara? Si es así, pues se debe hacer el seguimiento de la evaluación completa para el síndrome inflamatorio multisistémico en los niveles de atención 1 y 2. Si no es así, pues se debe hacer un seguimiento escalonado del síndrome. Realizar los siguientes estudios en niveles 1 con evaluación tamizaje de cuadro hemático, electrolítico, electrolitos, química sanguínea, PCR y demás. Y estos criterios para saber si requiere estudios en nivel 2, es decir, solicitan todo esto y si tiene los siguientes hallazgos en laboratorio, pues se deben realizar estos estudios analíticos en un nivel de atención 2. Este es el manejo del síndrome inflamatorio multisistémico. Si el paciente no tiene choque, se administra inmunoglobulina G a altas dosis. Si el paciente tiene choque, inmunoglobulina G a altas dosis más pulsos endovenosos de corticoides. Y si no responde como segunda, se administra una segunda dosis de inmunoglobulina G. O en estos pacientes que no tuvieron choque, pues se administra una segunda dosis de inmunoglobulina G más pulsos de esteroides a bajas dosis. Y en este caso, pues se considera el uso de tocilizumab según junta médica. La dosis de la inmunoglobulina G es 2 gramos por kilo. Si no hay respuesta, de nuevo, aplicar una segunda dosis a las 36 horas más un pulso de corticoide como puede ser la prednisolona 1 mg kilo día vía oral. Y los pulsos de metilprednisolona son 30 mg por kilo día por 3 días si hay choque. Aspirina además 30 a 50 mg por kilo día cada 6 horas hasta el control de la fiebre en todos los pacientes que no tengan trombocitopenia, que no tengan sangrado gastrointestinal, asma no controlada, que tengan intolerancia a la vía oral, que tengan infección por influenza o que tengan alteración en la función hepática. Y se continúa la aspirina de 3 a 5 mg kilo día una vez al día controlada a la fiebre por más de 48 horas si hay trombocitosis o dilatación de las arterias coronarias hasta la resolución. Ojo, esto último es en los pacientes con un síndrome similar al Kawasaki, es decir, la administración de la aspirina. El resto, pues, sí será para el síndrome inflamatorio multisistémico. Al terminar los pulsos de los corticoides se pueden dejar a bajas dosis hasta desmontar pues, en 2 a 3 semanas. Se administra profilaxis con ivermectina o albendazol para infección por Strongyloides stercolaris o cualquier otra infección parasitaria y se considera el uso de tocilizumab en pacientes que no responden, pero ya se considera es por junta médica. El manejo de los casos leves de infección por SARS-CoV-2 en pediatría, primero hay que descartar que el paciente no requiera oxígeno suplementario, que tolere la vía oral, que no tenga factores de riesgo para enfermedad crítica como ya los vimos, que no tenga manifestaciones clínicas o paraclínicas de enfermedad grave o crítica. En este caso, los pacientes hay que indicarles aislamiento por 14 días en la casa, recomendar hidratación adecuada oral, manejo de la fiebre con acetaminofén, recomendación de lavado de manos y aseo personal, explicar medidas de protección para el cuidador y explicar signos de alarma para consultar a urgencias. Ahora, si el paciente requiere manejo intrahospitalario porque tiene una enfermedad grave, una enfermedad crítica, el manejo será higiene respiratoria para la enfermedad grave, suplencia de oxígeno según el grado de hipoxemia, hidratación idealmente enteral, vigilancia multiorgánica y de las posibles complicaciones en estos pacientes, como el Kawasaki o el síndrome inflamatorio multisistémico, y también las coinfecciones, manejo antipirético, idealmente con acetaminofén, el manejo sintomático, como ya lo vimos en la primera parte, y si fuera necesario la broncodilatación, evitando las nebulizaciones y prefiriendo las inhalaciones en los pacientes con un componente broncoobstructivo. Paciente con enfermedad crítica, suplencia de oxígeno de alto flujo titulando según el grado de hipoxemia, evaluar la necesidad de ventilación con presión positiva no invasiva, es decir, el CPAP, o evaluando la necesidad de asegurar la vía aérea con intubación, soporte respiratorio mecánico protector en pacientes con síndrome con dificultad respiratoria
con signos de dificultad respiratoria o con alteración del estado de oxigenación dado por una relación de la PAFI disminuida o con acidosis respiratoria a pesar del manejo adecuado con el soporte de oxígeno suplementario de alto flujo. Realizar el soporte orgánico y considerar que el paciente tenga SRA según los criterios PALIC que vimos en las diapositivas de SRA. El soporte acorde a las disfunciones adicionales pues que se presenten, es decir, soporte renal, terapias de rescate con hipoxemia, es decir, prono, bloqueo neuromuscular y demás. Y acá se indican los parámetros de ventilación mecánica protectora en estos pacientes pediátricos. Ahora bien, si el paciente no tuvo una adecuada respuesta al manejo, pues se amplían los estudios. ¿Con qué? Con una tomografía computarizada de tórax, control y hemocultivos en estos pacientes pediátricos. Si no mejora o no se identifica la causa, pues se realizan estudios de lavado bronquial. Las definiciones de caso para los neonatos son iguales: casos sospechosos, probables y confirmados, igual que en adultos y en pacientes pediátricos. El diagnóstico sí se utiliza de la siguiente manera. En el periodo neonatal inmediato, es decir, aquellos neonatos asintomáticos que tengan madres confirmadas, pues solicita PCR en los neonatos al día 3 a 5 del posparto. Si los neonatos son sintomáticos de madres confirmadas, se solicita PCR a las 24 horas de vida. Si es negativa, pues se repite a los 5 días. En el periodo postnatal tardío, en este caso se pregunta si el paciente es asintomático o sintomático. Si los recién nacidos son sintomáticos, se solicita PCR al ingreso. Si es negativo pero hay alta sospecha, se repite a las 72 horas. Ahora, si el recién nacido es asintomático de una madre confirmada o tiene un contacto estrecho, se solicita la PCR al 7º día de inicio del contacto del neonato y se clasifica igualmente: leve, grave y crítico. Neonatos con enfermedad leve, es decir, que tengan enfermedad no complicada, que tengan síntomas de infección aguda del tracto respiratorio superior. Neonatos que tengan fiebre, tos, secreción nasal, estornudos. Al examen físico, que tengan hallazgos inespecíficos en faringe, que tengan ausencia de cambios a la auscultación pulmonar, que tengan algunos pueden no tener fiebre y solo tener síntomas digestivos como náuseas, episodios eméticos o diarrea. Pacientes graves son aquellos neonatos con dificultad respiratoria leve a moderada progresiva, con o sin fiebre, y pueden tener síntomas gastrointestinales como diarrea, episodios eméticos o distensión abdominal. Y el neonato crítico es aquel neonato que tiene rápidamente una progresión a síndrome de dificultad respiratoria aguda con falla ventilatoria, apneas, sangrados gastrointestinales, coagulación intravascular diseminada o choque. Por lo tanto, el neonato asintomático se indica que permanezca aislado en la habitación individual o en la unidad neonatal. Se hospitaliza al neonato en habitación individual o en la unidad neonatal por cohorte y se da aislamiento en la casa con un cuidador sano durante 28 días. Se garantiza pues el seguimiento ambulatorio con signos de alarma. Y si está en alojamiento continuo, pues que continúe ahí con la madre, garantizando el uso de la mascarilla en la madre y pues todos los elementos de protección personal. Pero si el neonato se encuentra sintomático, como ya vimos, entonces si está en habitación individual, pues se hospitaliza en una unidad neonatal y se dan medidas generales de aislamiento para el neonato y para los cuidadores. De no ser posible en espacios individuales, pues entonces se crean cohortes con pruebas diagnósticas confirmatorias y se ubican por tanto a los neonatos en incubadoras. En cuanto a las gestantes, las precauciones de aislamiento en el posparto se da por contacto y secreciones respiratorias. El parto y la discusión de desembarazar a una mujer solamente está indicado por causas obstétricas netamente y no por síndrome de dificultad respiratoria por la infección por SARS-CoV-2. El trabajo de parto, entonces, si la madre es asintomática, pues se puede utilizar un solo acompañante que no tenga comorbilidades con distancia de 2 metros
uso de mascarilla e higiene de manos. Pero si la madre tiene síntomas, pues no se permite el ingreso de ningún acompañante. El bienestar fetal se debe garantizar con ultrasonido obstétrico al trimestre 11, en el primer trimestre del embarazo, a las semanas 11 a 13 más 6, al segundo trimestre a las semanas 18 a 24 y al tercer trimestre. La monitoría fetal electrónica de la frecuencia cardíaca fetal a partir de la semana 28 y la monitorización electrónica fetal continua con presencia de contracciones uterinas a la misma semana o cuando requiera el periodo del manejo del trabajo de parto. Los controles prenatales serán una vez cada trimestre presenciales y por videollamada como se requiere normalmente una vez mensuales. En cuanto al soporte ventilatorio y de oxigenación en la madre, el manejo es interdisciplinario. Si la paciente presenta SRA, pues se mantienen los parámetros gasométricos y ventilatorios igualmente adecuados. Se considera ventilación en prono en embarazadas con SRA con una PAFI por debajo de 150. La decisión de desembarazar, de nuevo, causa obstétrica. Se utilizan modos de ventilación mecánica igual a la población en general y el manejo interdisciplinario adecuado. Recuerden que la sedación, la analgesia, se puede utilizar con dexmedetomidina y los opiáceos no están contraindicados. Lo que recomienda el consenso es que la madre debe continuar con el contacto piel a piel, incluso sea sospechosa o confirmada, pero que tenga infección leve. Si la paciente tiene una infección moderada grave, se debe evitar el contacto. El aislamiento es según la decisión parental o parental. La madre, si se encuentra completamente aislada, entonces el neonato permanecerá 24 horas en la institución, en la habitación individual, hasta que se egrese al cuidador sano, es decir, la madre. Y el aislamiento conjunto, pues se debe mantener la mascarilla convencional todo el tiempo, la higiene de manos y una cuna separada a 2 metros de la madre. Si la madre se encuentra sospechosa, se debe aislar por 14 días. Si la madre es confirmada, se debe dar aislamiento al binomio, es decir, madre-hijo, por 14 días desde que la PCR dio positiva o desde el inicio de los síntomas. Se debe levantar el aislamiento si a los 14 días ambos son asintomáticos y tienen una PCR negativa. Y se debe prolongar hasta 28 días en caso de la segunda prueba PCR diera positiva. En cuanto a la lactancia, no se debe suspender la lactancia materna, no hay transmisión por la leche materna, se debe realizar extracción manual de la leche materna, limpieza previa de las mamas y los pezones, higienización de manos y utilizar la mascarilla convencional. Si el binomio es asintomático, se continúa la lactancia con las medidas de protección. Si hay síntomas de enfermedad grave, pues entonces la lactancia materna se debe realizar con aislamiento por gotas mascarilla convencional o por alimento por cuidador sano. Recuerden también hacer uso de los bancos de leche materna si hay disponibilidad en los hospitales. En cuanto a los pacientes inmunosuprimidos, en cuanto a la terapia biológica, si el paciente se encuentra asintomático y tiene contacto estrecho positivo, se difiere. Si el paciente es sospechoso o confirmado con infección leve, pues se posterga la siguiente aplicación hasta el control de la infección, es decir, de 30 a 45 días. Si el paciente es sospechoso o confirmado con infección grave o crítica, pues se suspende el medicamento hasta el control de la infección por SARS-CoV-2. Ahora, los pacientes no oncológicos, esto era en cuanto a la terapia biológica. Los pacientes no oncológicos con uso de DMARDs que no tengan infección por SARS-CoV-2 igualmente continúan la misma terapia. Si el paciente utiliza DMARD y tiene contacto estrecho y el contacto estrecho es positivo, se posterga el uso de los DMARDs hasta que tengan una prueba negativa. Y si el paciente tiene sospecha o infección confirmada, se suspende inmediatamente los DMARDs hasta que se controle la infección. Si el usuario es crónico de esteroide, pues se utilizan dosis más bajas necesarias
en estos pacientes. Ahora bien, para el paciente con inmunosupresión que tenga neoplasias, pues la quimioterapia se solicitará y se consolidará según el riesgo-beneficio. Pero si la quimioterapia es de mantenimiento y no es curativa esta, a pesar de que en el caso que si esa sea curativa se mantiene según el riesgo-beneficio, en este caso si no es curativa, pues se considera suspenderla y considerar terapia oral hasta que pues la persona remita la enfermedad. En cuanto al soporte transfusional, todo donante que quiera donar hemoderivados o sangre total, pues debe ser sometido a una encuesta de síntomas respiratorios y toma de temperatura previa a la colecta de los hemoderivados. Si en caso de que el donante tenga infección por SARS-CoV-2, pues se restringe la donación hasta mínimo 28 días después de la resolución de los síntomas. Les dejo acá las indicaciones de endoscopia digestiva durante esta pandemia, cuáles son los casos urgentes y cuáles son los casos prioritarios. Estas son las indicaciones de broncoscopia según el evento, si pueden ser broncoscopias de emergencia, broncoscopias urgentes o broncoscopias diferibles. Para el manejo del paro cardiorrespiratorio en la infección por SARS-CoV-2 es lo mismo. Lo único que dicen es que utilicen los elementos de protección personal antes de iniciar la reanimación cardiopulmonar, limite el personal y lo siguiente es que haga priorización de la intubación orotraqueal. Si no es adecuada, pues se puede utilizar un dispositivo supraglótico de la vía aérea. Y se considera conectar al ventilador con un filtro si es posible. Y les dejo el algoritmo en los pacientes pediátricos que es igualmente lo mismo. Y de aquí en adelante les voy a dejar las siguientes diapositivas para que ustedes observen qué elementos de protección personal deben utilizar en los servicios en los hospitales donde ustedes roten, si es por cirugía general, si es en urgencia, si es en medicina interna, en ginecología obstetricia, si es consulta externa. Bueno, en dado caso que se pueda rotar por estos servicios, pero que ustedes consulten estas tablas y que ustedes sepan cuáles son los elementos que deben utilizar y en dado caso que ustedes no tengan estos elementos de protección personal, tienen toda la autoridad para decir que no van a realizar cierto procedimiento o cierta atención en estos servicios si no tienen los elementos de protección personal que les voy a mostrar. Les dejo acá la secuencia para ponerse los elementos de protección personal y la secuencia para quitarse los mismos. Y estos son los elementos que se deben utilizar en cada servicio. Acá están los de urgencias, los de hospitalización, los de cirugía y otros procedimientos quirúrgicos, unidad de cuidado intensivo, consulta externa. Espero les sea de utilidad.